tocadores de época total. Está increíble cómo se conserva aquí en el tiempo. Aquí quedan camisas y chalecos de trabajo, parece, del varón. Y en la vitrina queda un montón de platos. Miren, hay platos de Duralex ahí dentro. Estos de aquí son cultivos de una plantita que es verde, que se consume. Ya me entendéis, ¿no? Como cada domingo, hoy nos encontramos con un nuevo vídeo de sitios abandonados. Y antes que nada, si eres nuevo por el canal, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like para seguir trayendo sitios abandonados tan increíbles como el del día de hoy. Y esta casa abandonada la grabé el año pasado, en 2023, pero el vídeo tuve que eliminarlo ya que tuve un problema de copyright con una de las músicas y hoy lo traigo de vuelta. Y en la casa me encuentro todo totalmente parado en el tiempo y también encuentro algo ilegal y te recomiendo que veas el vídeo completo para que lo entiendas bien. Y creo que el lugar quedó abandonado por el fallecimiento de la familia. Espero que disfrutes del vídeo y comenzamos la exploración. ¡Allá vamos! Finalmente he subido por esta lomita de aquí y he podido acceder por esta puerta, ya que estaba abierta, yo pensaba que estaba cerrada. Y he encontrado algo que no me esperaba para nada, la verdad. Estos de aquí son cultivos de una plantita que es verde, que se consume. Ya me entendéis, ¿no? ¿Y por qué lo sé? Porque aquí tiene un sistema de alumbrado para que las plantas pudieran crecer. Aquí se ve el sistema, es un sistema muy rudimentario. Esto lo hizo alguien aprovechando el abandono y montó aquí su cultivo de esta plantita. Ya saben de qué planta hablo, pero no puedo nombrarla porque así es YouTube. Y si se fijan, incluso tenían esto bien tapado con esta lona y solo podían acceder por ahí debajo. Por lo tanto, 100%, aquí tenían un cultivo de esa plantita verde. Aquí está también el sistema de alumbrado, al igual que este de aquí. Pero se nota que por aquí no pasa nadie desde hace un montón de tiempo. Pero aquí lo tenía montado, con todas sus plantitas. Todo esto eran también plantas. Exacto. Qué pasada. Incluso aquí está también el ventilador, necesario, para que el aire estuviera en flujo todo momento. Qué pasada. Y estoy viendo que la luz está pinchada. Por aquí va el cable, va por toda esa pared ahí, y después sube por ahí arriba. Por lo tanto, aquí en su día era un punto de cultivo de esta planta. No me esperaba esto para nada, la verdad, ¿eh? Me esperaba de todo menos esto aquí dentro. Y esto de aquí era la cocina originaria de la vivienda. Hay una paloma ahí asustada, no me asustes por favor, que te estoy viendo. Y hay una jaula de pájaros. Hay una gran cantidad de palomas aquí dentro, se ha convertido esto en un palomar. Y aquí pueden ver incluso que también esta ventana la tenían bien tapiada para que no entrara la luz de fuera y las plantas solo se cultivaran bien con la luz artificial. Para nada me esperaba esto, la verdad, ¿eh? Qué pasada. Ya están las palomas que me asustan. Atentos a este tocador, ¿eh? El tocador es de época total. Está increíble cómo se conserva aquí en el tiempo. Pero está lleno de caca de paloma, porque esto es un palomar, como ya digo. Lo que no me hace mucha gracia pisar este suelo. ¿Por qué lo digo? Porque abajo es de donde venimos. Y yo desde abajo estaba viendo que el techo no estaba muy bien. Por lo tanto voy a intentar grabar todo desde aquí porque no me arriesgo a que esto se venga abajo. Porque está muy deteriorado todo, como pueden ver. La pared también está llena de moho. Es color verdoso ya. Y esto aquí son sillones. Esto era como un comedor, una salita de estar, ¿no? Aquí quedan sillones que tenían un estampado floral. E incluso me estoy dando cuenta que aquí quedó ropa. Quedó la ropa de trabajo en el campo, ¿no? Aquí quedan camisas y chalecos de trabajo, parece, del varón. Esa camisa de rayas típica, el chalequito de color azul. Esto también es como una gabardina con sus bolsillitos. Y aquí se quedó. Después ahí queda una olla a presión, también queda el escurridor de platos. Y algo curioso que también está ahí, la cocinilla, con su botella de butano en el suelo. Me encantaría acercarme, pero ¿qué pasa? Ya en el suelo hay tanto excremento también, que también estará haciendo peso en el suelo, que se puede venir abajo un falso movimiento y adiós. Desde aquí sí puedo enseñaros toda la vitrina
Y en la vitrina queda un montón de platos. Miren, hay platos de Duralex ahí dentro. También queda para machacar el ajo, el perejil. También hay platos hondos, hay ollas. Para la sopa también incluso. Ese de ahí abajo. Para el café. Está increíble. Voy a intentar acercarme un poquito. Desde aquí se ve mejor, ¿no? Las tacitas de café. La cubertería. Está completo aquí dentro. Está todo aquí dentro. Incluso la tabla de cortar. Tacitas de desayuno. Qué chulada. Y esto de aquí es para machacar el ajito, ¿no? Y el perejil y demás, ¿verdad? Me da la sensación. Un mortero. Y aquí dentro quedan incluso bebidas alcohólicas. Lo que ya están súper pasadas del tiempo. Ese de atrás parece champán. Hay cava también. Este de aquí es cava. Ahí se aprecia debajo, lo pone. Y esto no sé lo que es. Funda, no sé qué. Pero no logro leerlo. ¿Qué puede ser esto, chicos? Brandy. Fundador, creo que es la marca, sí. Marca Fundador. No me suena de nada, pero seguro que más de uno la conocerá. Comentarlo aquí debajo. Igual este mueble estará lleno de cubertería y de vajilla. Porque por ahí se aprecia bien. Mira, incluso la cafetera está ahí. ¡Guau! Increíble. Está todo, chicos. Lo que ya aquí no me arriesgo a pisar bien. Porque ya digo, el suelo es una completa locura. También tenemos aquí unas butacas, unas sillas. Más bebida alcohólica aquí dentro. Sí, aquí vinos. Coñac, brandy parece, sí. Esos son vinos. Incluso aquí debajo un Rioja. Campo Viejo Rioja. Mira, 100 Peepers. Esto es más reciente, parece que alguien estuvo por aquí. Y también quedan botellas de cerveza tropical. Esto se ve en un montón de abandonos, chicos, que siempre lo enseño. Siempre están en todas las casas abandonadas. Aquí se aprecian. Cerveza tropical. Un clásico. Y de algo que no me había percatado y es preciosa es la lámpara de la habitación. Lo que ya está también por el paso de los años destruida. Tenía 3 bombillos. Y es como de cristal. Es transparente. Es de vidrio. Aquí queda un baño destruido, ¿no? Sí, eso es un váter de color rosa. Ahí se ve, eso era la tapa de la cisterna. Exacto, son diferentes partes de un baño. Y esto era como un trastero, parece, ¿verdad? Esto es un cabecero de cama. Lo reconozco al momento, sí. Este cabecero de cama también lo hemos visto en otras casas. Solían ser todos iguales siempre. Al igual que este de aquí. Esto es otro cabecero de cama individual en este caso. Exacto. Y estoy viendo también un sillón de Sky, color vino, que también lo hemos visto en muchos lugares abandonados. Ese tono de época clásico, ¿no? Pero creo que sí, mira, esto era un alpendre realmente. Ahí se ve el comedero de los animales. Pero por último lo convirtieron en un trastero de maderas, parece. Mira, hay otro sillón. Eso dijo otro sillón. Pero un chester individual. Exacto. Creo que sí, que esto por último se convirtió en trastero. Porque aquí hay un montón de maderas y, no sé, piedras. Eso ahí parece escayola o restos de escombros, ¿no? Sí. Muy raro, ¿verdad? Mira, incluso esto de aquí también es del propio váter. Está lleno de moho, de musgo. También es color rosa. Y me estoy dando cuenta que por fuera de la vivienda también tenían donde amarrar a los animales, como esta argolla de aquí, ¿no? Esta habitación parece más grande. La puerta está descarrilada. Y realmente se ha descarrilado por las propias raíces. Se pueden fijar aquí que las raíces están haciendo fuerza en el marco de la puerta. Bueno, el marco de la puerta se ha salido de su sitio por la fuerza de la naturaleza. Y aquí alguien en su día puso una especie de cable telefónico, ¿no? Para cerrar la puerta, pero ya están viendo que también está roto. Y aquí dentro se hay de todo un poco, chicos.
Nada más entrar me ha llamado la atención este televisor antiguo. Es curioso porque está todo por fuera con este toque de madera, ¿no? Está realmente envuelto en madera, ahí se ve, es como un contrachapado, ¿no? Y es un televisor antiguo, lo que es una pena que está detrás de este somier de cama, pero ahí se aprecia el televisor. Y esto de aquí es un somier de camas individuales. Aquí hay uno, ahí hay otro, y eran plegables para poder guardarlo fácilmente y no estorbar. Hay dos, por lo que estoy viendo. También aquí queda una carretilla antigua y justo debajo queda un candelabro de época también. Ahí se aprecia parte del candelabro. Y después estoy viendo también cajas de transporte de fruta y verdura. Lo más seguro que esta familia se dedicaba a algo relacionado con ello. Y miren, esto de aquí es... El cabecero parece una cuna, ¿verdad? Porque es chiquitito en comparación de este, que es de matrimonio. Me recuerda mucho a lo que hemos visto en la sala anterior, ¿verdad? Puede ser. Y también hay sillas de comedor, que estas sillas recuerdo verlas en otra casa. Es cierto que muchas veces ocurre que en muchas viviendas veo muebles que veo también en otras viviendas, porque era el estándar de la época. Muchos muebles, mucha gente compraban los mismos, y más si vivían en una isla, ¿no? Pues el estándar se solía mantener, y esta silla sé que la he visto en otra casa, 100%. Y la recordarán seguro si han visto mis vídeos. Y miren, aquí quedan guantes de trabajo. Y esto de aquí es como un arnés de trabajo, sí. Ahí se puede apreciar bien. También hay un montón de botes de fertilizantes o de algún tipo de líquido. Igual que ese de ahí, el blanco y el negro. Y también me estaba fijando ahora que vi por aquí agua Firgas. Exacto. Estas botellas son de agua Firgas. E incluso en esta botella de agua Firgas pone la fecha de que el manantial se declaró de utilidad pública el 29 de enero de 1929. Y por esta puertita de aquí continúa parte de la planta baja de la vivienda. Pero aquí ya no queda nada, quedan unas tuberías de suministro de agua, parece, ¿no? Y unas rejas también, unos alambres. Pero poca cosa más. Y hasta aquí la exploración del día de hoy. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte, comentar la mejor parte y dejar tu like para así ser saludado al final de uno de mis vídeos. Y la verdad, no me esperaba para nada encontrar ese cultivo dentro de la vivienda. Voy a estar al tanto de vuestros comentarios y lo más seguro es que alguien está aprovechando el abandono para poder cultivar estas plantas. Y con respecto al pasado vídeo del canal, quiero mandar un saludo a Cristina Glés, Pilar Gavarri, para Nancy Bruno, Gabriel Espino, Alejandro Morales, María Pérez, Edith Mendoza Canales, y para Abuela Indignada y para Destino Sin Fijar. Y lo dicho, deja tu like, comenta y suscríbete y así te podré saludar al final de uno de mis vídeos. Y también, como siempre, agradecer a todos los miembros del canal que salen en pantalla. Si tú también quieres ser miembro, debajo de este vídeo tendrás el botón para unirte como miembro y apoyarme mes a mes. Mil gracias a todos por el apoyo. Y también recuerden que en la descripción de este vídeo tienen todas mis redes sociales. Síganme por todas ellas y nos vemos el próximo domingo con un nuevo vídeo de Sitios Abandonados. ¡Hasta otra!